Jerusalén respiraba peso y expectativa. Las calles estrechas de la ciudad rebosaban de gente venida de todas partes, con mantos cubiertos de polvo, sandalias gastadas, corderos siendo conducidos al sacrificio y el fuerte olor de humo elevándose desde el templo como una nube que parecía cubrir incluso los pensamientos. En aquellos días de Pascua, la ciudad, pequeña para sus habitantes, se volvía estrecha incluso para el miedo. Las puertas se cerraban temprano. Los soldados romanos observaban desde lo alto de la fortaleza Antonia y cada conversación en voz baja podía esconder esperanza de liberación o amenaza de rebelión. Era en ese escenario donde Jesús avanzaba hacia la noche más decisiva de la historia, no arrastrado por casualidad, sino caminando con plena conciencia de que cada paso lo acercaba a aquello que los profetas habían anunciado. Él no estaba perdido dentro de la ciudad. Era la ciudad la que, sin entenderlo, se encontraba frente a su propio juez y salvador. La Pascua judía ya había moldeado aquella noche con siglos de memoria, recordando el éxodo, la sangre del cordero, la liberación y la alianza, pero algo mucho mayor estaba a punto de suceder dentro de una casa común, detrás de paredes simples donde la gloria de Dios elegiría revelarse en forma de servicio, pan partido y silencio obediente. En lo alto de una de las colinas, cerca de las rutas que subían hacia el templo y descendían hacia los valles alrededor, la ciudad parecía hecha de contrastes. Había el brillo del culto en el centro sagrado y al mismo tiempo la dureza de la ocupación romana, que convertía cada celebración nacional en un asunto político. Las élites religiosas medían cada palabra, los peregrinos se apretaban en los patios y el aire cargado de polvo mezclaba el sudor humano, el humo de la leña y el débil perfume de las hierbas usadas en la comida pascual. En medio de todo esto, Jesús conducía a sus discípulos hacia un encuentro que no sería recordado solo como una comida, sino como el instante en que el cielo tocó la tierra con una intensidad imposible de medir. Ellos aún no comprendían plenamente el peso de aquella noche, aunque percibían en el rostro de Jesús una solemnidad que parecía cargar el mundo entero. Y lo más impresionante es que Él no se acercaba a la mesa para buscar protección, prestigio o escape. Venía para entregarse. En aquella ciudad llena de ritos, Él transformaría el ritual en revelación y la cena en anuncio de una nueva alianza escrita no en piedra, sino en la propia carne que sería dada por muchos. Fuera, Jerusalén continuaba viva, indiferente e inquieta. Dentro, algo eterno se preparaba. La casa que recibiría a Jesús no necesitaba mármol ni tronos, bastaba una sala superior, una iluminación temblorosa, la presencia de los 12 y la conciencia de que Dios estaba a punto de hablar a través de gestos. El reino no entraría con trompetas aquella noche, sino con pasos cansados, manos que sirven y ojos que ya cargaban la sombra de la cruz. Y fue así como la historia comenzó a girar sin hacer ruido, como si el propio universo contuviera la respiración para escuchar lo que el Hijo diría antes de enfrentar la oscuridad. Mientras la multitud aún pensaba solamente en la comida ritual y en los recuerdos del Éxodo, Jesús ya estaba conduciendo a sus discípulos hacia algo que nadie en aquella ciudad lograría explicar con un lenguaje común. La preparación para la cena no fue improvisada. Cada detalle revelaba intención, dominio y propósito. En el calendario judío, el día comenzaba al caer el sol, y eso hacía de aquella noche el inicio de una nueva jornada, en medio del silencio de una ciudad cansada de peregrinos y al mismo tiempo excitada por la esperanza nacional. En muchas casas, las familias preparaban hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero pascual con el cuidado de quien sabe que la memoria del libertador pasa por la mesa. La religión se vivía con todo el cuerpo. Manos lavadas, utensilios separados, conversaciones guiadas por las costumbres y el corazón intentando acompañar la antigua historia de un pueblo sacado de la esclavitud. Jesús entra en ese escenario y no lo destruye. Él lo cumple. Toma la liturgia conocida y la lleva a su punto más alto, como si dijera sin levantar la voz que el verdadero éxodo estaba a punto de completarse en él. Los discípulos, reunidos en aquella sala, llevaban consigo una mezcla de devoción, cansancio e ignorancia. Había entre ellos expectativa de un reino, pero aún no comprensión del tipo de reino que Jesús inauguraría. Pedro llevaba impulso, Juan, cercanía, Tomás, inquietud, Judas, una sombra que ya comenzaba a endurecerse por dentro. Cada uno era real, con miedos y deseos que no encajaban en una imagen idealizada de santidad. Y eso hace la escena aún más fuerte, porque Dios elige actuar en medio de personas incompletas, no de héroes listos. Las paredes de la sala guardaban el calor de los cuerpos cercanos, la luz temblorosa de las lámparas proyectaba sombras largas, y el sonido de los pasos de los siervos afuera recordaba que, para muchos en aquella cultura, alguien en esa posición debía servir la mesa,
no sentarse como maestro. Pero Jesús rompe la lógica social sin romper el amor. Él mira a los suyos como quien ve no solo el presente, sino aquello que cada uno aún sería llamado a soportar. La tensión espiritual de la noche crecía sin espectáculo. Roma seguía armada, los líderes religiosos permanecían atentos, y la ciudad parecía respirar como un animal herido que presiente la hoja antes del golpe. Sin embargo, el mayor conflicto no estaba afuera. Ocurría en lo invisible, donde fidelidad y traición, valentía y huida, entrega y autopreservación se enfrentaban en silencio. Jesús lo sabía. Sabía también que el corazón humano es un campo donde el bien y el mal disputan espacio hasta el último instante. Por eso, antes de que el dolor llegara, Él ofreció presencia. Antes de que la sangre fuera derramada, habló de amor. Antes de que la noche mostrara los dientes, ya había decidido permanecer fiel. Y esa fidelidad, escondida bajo la forma de mesa, pan y respiración contenida, era el anuncio de que Dios no abandonaría su obra cuando comenzara a costar caro. Cuando Jesús se levantó de la mesa, el ambiente cambió como si el aire se volviera más denso. Aquel movimiento simple en cualquier otra casa habría pasado desapercibido. Allí, sin embargo, cada gesto cargaba eternidad. Él se quitó el manto, tomó una toalla y se inclinó delante de los discípulos. En la cultura de la época, lavar los pies era tarea del último de los siervos, reservada para el polvo, el cansancio y la suciedad de los largos caminos. Jerusalén era una ciudad de subidas y bajadas, de piedras calientes durante el día y frías por la noche, de senderos secos que hacían doler y agrietar los pies. Llegar a la casa de alguien después de atravesar sus callejuelas significaba traer en las plantas no solo polvo, sino la dureza del camino. Y fue exactamente esa parte de la vida la que Jesús decidió tocar. Él no solo enseñó humildad, la encarnó en silencio, como si Dios, por un instante, estuviera arrodillado ante el orgullo humano para mostrar que la grandeza del cielo no se mide por la distancia de los demás, sino por la disposición de servir. Pedro reacciona como reacciona el corazón humano cuando es confrontado con una gracia que lo desarma. Quiere mantener una imagen de dignidad. Quiere preservar al maestro de un servicio que, en su mente, parecía demasiado pequeño para quien él reconocía como Señor. Pero Jesús no retrocede. La negativa de Pedro revela nuestra propia incomodidad ante un Dios que no ama de forma teatral, sino concreta. Muchas veces queremos un Dios que solo nos corrija desde lejos, cuando Él insiste en acercarse, tocar nuestras heridas y lavar aquello que escondemos. En el lavatorio de pies, Jesús no está simplemente resolviendo un problema de limpieza, está desmontando la lógica del poder. Muestra que en el reino, la autoridad no se mide por cuántas personas te sirven, sino por cuántas estás dispuesto a amar cuando nadie está mirando. La sala, antes llena de expectativa ritual, ahora es tomada por una vergüenza santa, porque cada discípulo percibe que está ante un rey que se inclina sin perder su gloria. En aquel instante, la acción de Jesús hablaba más que cualquier discurso. Las manos que pronto serían atravesadas por clavos tocaban los pies cansados de hombres imperfectos. El maestro que conocía su propia traición, su propia prisión y su propia muerte no se protegió del servicio, sino que lo eligió. Y allí Dios estaba revelando algo esencial. Antes de que la cruz fuera instrumento de salvación, la toalla ya era profecía. Quien quisiera seguir a ese Mesías tendría que abandonar el deseo de ser grande a los ojos del mundo, porque en el reino de Dios, el amor verdadero no sube primero al trono, desciende al suelo. Después del silencio provocado por el lavatorio de los pies, la mesa volvió a hablar. No con ruido, sino con el peso de las palabras de Jesús cuando tomó el pan y la copa y les dio un significado que atravesaría los siglos. El ambiente era el de una cena pascual judía, con el recuerdo de la liberación de Egipto, el aroma del pan sin levadura, el sabor de las hierbas amargas y el ritmo antiguo de la memoria colectiva de Israel. Pero aquella noche, Jesús no estaba simplemente recordando la historia del pueblo. Estaba entrando dentro de ella como cumplimiento vivo. Cuando partió el pan, reveló que su cuerpo sería entregado. Cuando tomó la copa, anunció que su sangre sellaría una nueva alianza. Y esto no era una metáfora vacía. Era lenguaje de sacrificio, de sustitución, de redención real. Lo que antes era señal de una liberación antigua, ahora apuntaba a una liberación definitiva. No de la esclavitud del faraón, sino de la culpa, de la muerte y del pecado que aprisionan el alma. Los discípulos tal vez entendieron fragmentos, pero no el abismo completo de aquella revelación. El pan en sus manos parecía común, pero ya cargaba otra realidad. El vino en la copa parecía parte de la celebración, pero ahora se convertía en anuncio de sangre derramada. Jesús estaba reescribiendo el centro de su fe no sobre una idea abstracta, sino sobre un evento que ocurriría pocas horas después.
La cruz aún no había sido vista, pero ya estaba presente en la mesa. Eso es lo que hace aquella noche tan impresionante. El sacrificio no fue una sorpresa para Dios. Al contrario, fue preparado con plena conciencia, y cada elemento de la cena funcionaba como una señal apuntando al verdadero Cordero. La presencia divina en aquella sala no venía acompañada de fuego en el techo ni de truenos en el suelo. Venía en la claridad de un amor que se entrega incluso antes de ser rechazado. La nueva alianza que Jesús inauguraba ya no dependía solo de un sistema exterior, sino de una transformación profunda, íntima y viva. No sería suficiente repetir ritos sin corazón. No bastaría mantener tradiciones mientras el alma permaneciera distante. Lo que Cristo estaba ofreciendo era comunión real con Dios, acceso abierto por medio de su propia entrega. Y este momento carga un peso espiritual que hasta hoy confronta a cualquiera que intenta reducir la fe a costumbre o formalidad. En aquella sala, la mesa se convirtió en altar, memorial y promesa. Y en el centro de todo no estaba la fuerza humana, sino la decisión de Dios de salvar por medio del sacrificio de su Hijo. Fue justo después de eso que la sombra entró sin pedir permiso. Jesús habló de la traición de una manera que cortó el silencio de la sala como una hoja invisible. El nombre de Judas aún no necesitaba ser pronunciado para que el corazón de todos sintiera la gravedad del momento. La misma mesa que había recibido el pan de la alianza ahora escondía la presencia de alguien cuyo interior ya se había inclinado hacia la oscuridad. Y el terror de esta escena está precisamente ahí. La maldad no siempre llega con una apariencia monstruosa. A veces se sienta al lado, come del mismo pan, escucha las mismas palabras y sigue sonriendo. Jerusalén, afuera, continuaba en movimiento, sin percibir que dentro de aquella casa el drama espiritual más profundo del mundo se estaba desarrollando en pequeñas frases y miradas interrumpidas. Jesús lo sabía, Judas lo sabía, y los demás aún caminaban en el límite entre la comprensión y la ceguera. Cuando el pan mojado fue ofrecido, había allí más que un gesto de mesa. Era la última oferta de amistad frente a una decisión ya madura en el corazón de Judas. Lo que debía ser señal de comunión se convirtió en símbolo de tragedia. Él recibe el pan y la noche parece cerrarse un poco más. El Evangelio no describe este momento como un espectáculo de gritos, sino como una inmersión en una decisión interior. Judas sale, y la sala queda con una ausencia pesada, como si incluso la luz de las lámparas hubiera perdido algo. Lo más inquietante es notar que los demás no comprenden de inmediato la magnitud de la tragedia. La ceguera humana puede convivir con lo sagrado sin percibir cuándo el mal ya comenzó a actuar. Aquí hay una lección dolorosa y profundamente actual. Es posible estar cerca de Jesús y aún así alejarse de Él por dentro. Es posible oír su voz y seguir eligiendo otro camino. Judas no cayó por falta de información, sino por permitir que la ambición, la frustración o la decepción se transformaran en puerta hacia la destrucción. Y aún así, Jesús no pierde el control. Él no es víctima de un accidente cruel. Continúa guiando la historia con la firmeza de quien sabe que su propia entrega derrotará el pecado desde dentro. En aquella sala, la luz y las tinieblas se tocaron, y las tinieblas salieron cargando solamente su propia ruina. Cuando Judas desapareció en la noche, Jesús comenzó a hablar con los que quedaron como alguien que sabe que está dejando palabras finales grabadas en corazones aún frágiles. La sala ya no era solo un lugar de cena, se había convertido en un espacio de despedida, promesa y envío. El ambiente se volvía más íntimo y al mismo tiempo más pesado. Él habló sobre el amor como marca visible de sus discípulos, sobre la permanencia de su presencia incluso después de su partida, sobre el Consolador que vendría y sobre la paz que el mundo no puede dar. En una ciudad acostumbrada a autoridades que imponen orden por la fuerza, Jesús presenta un reino donde la fuerza es reemplazada por la verdad y el amor. Y eso no suaviza la gravedad de la noche. Al contrario, la intensifica. Porque ahora los discípulos saben que están a pocas horas de ver lo que ninguno de ellos imaginaba soportar. Las palabras de Jesús no eran discursos genéricos de despedida. Funcionaban como preparación espiritual para el colapso que vendría. Él sabía que la fe de ellos sería probada de una manera extrema. Sabía que la noche no terminaría con aplausos, sino con huida, confusión y miedo. Por eso, su voz es al mismo tiempo consuelo y advertencia, promesa y corrección. Los llama a permanecer, a amar, a no escandalizarse por lo que estaba por venir. Y hay un detalle profundamente conmovedor en ese momento. Antes de entrar en el sufrimiento, Jesús intercede. Él ora no solo por los que están con Él en aquella sala, sino por todos los que creerían después atravesando generaciones, culturas y siglos.
Es como si todo el futuro de la iglesia ya estuviera incluido en aquella oración. Eso revela un amor que no se limita al presente visible. Un amor que alcanza incluso a quienes aún no han nacido. En aquella noche la presencia de Dios se manifiesta de una forma casi insoportablemente humana. No como distancia celestial, sino como un cuidado profundo, casi pastoral, sobre un grupo que pronto sería lanzado al dolor. El maestro que va a sufrir está consolando a los suyos. El rey que será arrestado está preparando a los suyos. El cordero que será llevado al sacrificio está hablando de paz. Nada de eso es teatro. Es el corazón de Dios revelado en carne. Y mientras Jerusalén sigue del lado de afuera, con su piedra, su fuego y sus soldados, la verdadera batalla se libra dentro de las palabras de Cristo, donde el miedo humano comienza a ser confrontado por la promesa divina. Después de la cena, la ciudad parecía aún más distante y más peligrosa. Las sombras de las murallas, el silencio irregular de las calles y el movimiento de grupos tardíos por las escalinatas hacían que Jerusalén pareciera un organismo vivo y cansado, respirando bajo vigilancia. Dentro de la casa, sin embargo, Jesús y los discípulos ya no pertenecían al ritmo común de la ciudad. Salen y avanzan hacia el Monte de los Olivos, atravesando la noche con pasos cargados de destino. El camino hasta Getsemaní no era largo en distancia, pero era inmenso en significado. Entre el centro urbano y el jardín existía un contraste entre la celebración humana y la obediencia divina. Mientras muchos aún comían, bebían o se recogían para dormir, Jesús caminaba hacia el lugar donde su alma sería oprimida por la angustia. El jardín de olivos, con sus árboles retorcidos y el aroma aceitoso de las hojas trituradas, recibía el silencio y la humedad fría de la madrugada. Era un lugar apropiado para la oración, pero aquella noche se convirtió en escenario de una lucha invisible que sacudiría el cielo y la tierra. Jesús se aparta un poco de los discípulos y comienza a sentir el peso de lo que se aproxima. La humanidad de Cristo aparece de forma profundamente conmovedora. El corazón angustiado, el alma extremadamente triste, la sensación real de sufrimiento ante la copa que debía beber. Esto no disminuye su divinidad, al contrario, revela el precio de la encarnación. Él no vino solo a parecer hombre, asumió nuestra fragilidad de verdad, con miedo, dolor y lágrimas, sin abandonar jamás la obediencia al Padre. Los discípulos, cansados y confundidos, comienzan a fallar justo cuando más era necesario velar. Su sueño se convierte en símbolo de la incapacidad humana de acompañar plenamente la intensidad de la redención. Jesús ora solo y eso crea una de las escenas más duras de toda la narrativa. El Hijo de Dios se encuentra rodeado de silencio humano en el momento de mayor necesidad. Pero la soledad no lo hace retroceder. Él transforma la angustia en súplica y la súplica en entrega. En ese jardín Dios no está ausente. Está presente de una manera santa y terrible, recibiendo la obediencia del Hijo como el camino de salvación para muchos. Y la noche, que parecía solamente oscura, comienza a revelar su verdadero propósito: presionar a Jesús hasta el límite, para que la voluntad del Padre brille más fuerte que el miedo. La oración de Jesús en Getsemaní no es la oración de quien finge fortaleza, es la oración de quien atraviesa el límite sin abandonar la confianza. Allí, el suelo frío del jardín es testigo del colapso interior más profundo jamás soportado por un hombre sin pecado. El sudor, la tensión, el peso emocional y físico de la agonía componen una escena que desafía cualquier lectura superficial de la fe. No hay triunfo barato allí, hay una lucha real, y lo más impresionante es que la victoria de Jesús no nace de la ausencia de sufrimiento, sino de la fidelidad en medio de él. 3 veces se inclina ante el Padre, y en cada súplica el corazón humano se rinde a la voluntad divina. La frase que sella ese momento no es de rebelión, sino de entrega: que se cumpla lo que el Padre desea. Eso es más que valentía, es amor en su forma más pura. Mientras Jesús ora, los discípulos permanecen vencidos por el sueño, y esa imagen lleva un eco profundo para cualquier generación. ¿Cuántas veces Dios nos llama a velar, pero el peso de la carne, de la distracción o del cansancio espiritual nos hace dormir justo en el momento más decisivo? La escena no sirve solo para lamentar a los discípulos antiguos, confronta al espectador moderno con su propia resistencia a la vigilancia. El jardín se convierte en espejo. En él percibimos que hay momentos en los que el alma necesita elegir entre permanecer despierta ante Dios o rendirse a la pasividad. Jesús, en cambio, permanece despierto hasta el final. Él acepta la copa, no porque el dolor sea pequeño, sino porque el amor que lo mueve es mayor que el horror que lo espera.
El sonido de las botas y las armas rompe la quietud del jardín como una profanación. La multitud enviada para arrestar a Jesús avanza con antorchas, órdenes y hostilidad, como si viniera a capturar a un criminal común y no al autor de la vida. La noche, que ya era pesada, ahora se vuelve violenta. Judas aparece con el beso de la traición, un gesto que debería haber significado honor e intimidad, pero que fue usado como señal de entrega. La escena es casi insoportable porque el mal aquí no actúa con honestidad, sino con falsedad disfrazada de afecto. Jesús, sin embargo, no reacciona con descontrol. Llama a Judas amigo, y ese detalle hiere más que cualquier grito, porque allí la misericordia sigue siendo ofrecida mientras la traición ya está en marcha. Incluso en el momento del abandono, Cristo mantiene la dignidad de la gracia. Pedro, movido por impulso y quizá por un amor que aún no ha aprendido a obedecer, saca la espada e hiere a un siervo. Es el tipo de reacción que muchos esperarían de un reino humano, pero Jesús interrumpe inmediatamente el ciclo de la violencia. Él sana al herido, y ese gesto en medio del arresto resume la naturaleza del reino que Él trae. No se conquista por agresión, sino por redención. Los discípulos, dominados por el miedo, huyen uno por uno. El valor de minutos antes se disuelve ante la presencia del poder armado, y Jesús queda solo, no porque le faltaran seguidores en número, sino porque el plan de Dios exigía que Él cargara solo aquello que nadie más podía soportar. En ese momento la profecía deja de ser un recuerdo y se convierte en realidad palpable. El pastor es herido y el rebaño se dispersa. Aquel que alimentó, enseñó y bendijo es llevado como si no tuviera defensa. Pero la verdad espiritual es otra. Él no está siendo dominado. Él se está entregando. El arresto no sorprende a Jesús. Solo revela al mundo que el amor de Dios acepta ser malinterpretado, insultado y atado para liberar a aquellos que estaban presos por dentro. La historia desciende a su punto más oscuro, pero es justamente allí donde la luz de la obediencia comienza a vencer. Antes de que la madrugada avanzara, Jesús ya estaba ante las autoridades, y lo que se desarrollaba allí no era solo un juicio humano, sino el choque entre el poder religioso, el miedo político y la verdad divina. En Jerusalén, cada decisión relacionada con Jesús también era una decisión sobre el orden, el control y el futuro. Los líderes querían preservar su sistema. Roma quería evitar disturbios. El pueblo oscilaba entre expectativa y desconocimiento. Sin embargo, detrás de esas presiones visibles había un cumplimiento silencioso del plan de Dios. Lo que parecía descontrol era en realidad una cadena de profecías cumpliéndose, como si cada paso de aquella noche ya estuviera escrito en el corazón de la historia. El Mesías rechazado estaba siendo llevado al lugar donde la redención sería consumada, y el cielo no estaba en pánico. El cielo permanecía fiel. Las palabras intercambiadas ante las autoridades revelaban no solo la tensión entre acusación e inocencia, sino también la profundidad del propósito divino. Jesús no se defiende como alguien desesperado por salvar su propia vida. Permanece firme, porque sabe que su misión es más profunda que una liberación inmediata. Todo en aquella noche apunta al siervo sufriente, a la sangre de la alianza, al cordero que entrega su vida voluntariamente. Y así, los eventos de Getsemaní, de la cena, de la traición y del arresto dejan de ser episodios aislados. Se convierten en un solo camino de amor sacrificial. Jerusalén, con sus piedras, sus patios y su majestuoso templo, es testigo sin comprender que el verdadero sacrificio no ocurre en el altar de animales, sino en el cuerpo del Hijo que se ofrece al Padre por una humanidad que no sabía lo que estaba rechazando. Esa noche permanece viva porque habla directamente al corazón de hoy. Pregunta si aún reconocemos la gloria de Dios cuando viene vestida de humildad, servicio y entrega. Confronta nuestra prisa por el poder y nuestra dificultad para velar en oración. Nos recuerda que la salvación costó lágrimas, abandono y obediencia perfecta. Por eso no es solo una memoria litúrgica, es un llamado. Quien contempla esa noche con sinceridad entiende que Cristo no fue hasta el final por obligación, sino por amor. Un amor que no retrocedió ante el dolor y que sigue llamando a cada generación a salir de la oscuridad y volver a la mesa, a la cruz y a la esperanza. Cuando la noche terminó, nada en Jerusalén parecía igual, aunque las piedras permanecieran en el mismo lugar y las lámparas siguieran temblando en el viento. La ciudad que dormía no percibió que había presenciado el corazón del Evangelio. En aquella quinta-feira Jesús no solo enseñó sobre amor, servicio y alianza. Él se entregó por completo, mostrando que Dios no salva desde lejos, sino entrando en el dolor humano y cargando el peso que nadie podía cargar. La mesa, el jardín,
La traición y el silencio de las autoridades forman un solo retrato de la grandeza divina. Un Dios que vence no con espectáculo, sino con obediencia. Esa es la fuerza que permanece cuando todo lo demás desaparece. Esa es la razón por la que el Jueves Santo sigue vivo en el corazón de la fe cristiana. Lo más profundo de esta historia es que no pertenece solo al pasado. Cada vez que alguien se acerca a la mesa con reverencia, ora en medio de la angustia o elige servir en lugar de dominar, esa noche vuelve a hablar. La Jerusalén del año 33 se convirtió en un espejo de nuestra alma, porque dentro de cada corazón todavía existe una lucha entre luz y tinieblas, fidelidad y huida, entrega y autopreservación. Jesús venció ese conflicto sin abandonar al Padre, y por eso su victoria sigue alcanzando a quien se siente débil, cansado o dividido. La pregunta que queda no es solo qué ocurrió aquella noche, sino qué hacemos hoy con ese amor que fue hasta el final. Si esta historia te tocó, escribe en los comentarios. ¿En qué momento de esa noche sientes que más necesitas estar hoy? ¿En la mesa, en el jardín o delante de la cruz?